haya quedado de duda, pedido el examen, el turno de los horarios, el aula, cómo le vamos a avisar para que se puedan anotar y eso. ¿Entendieron más o menos cómo va? Bien. Los que no tenían grupo se sumaron a uno. Se sumó uno. Hay otro. Okay. Creo que se sumaron. Bueno, entonces chicos, de nuevo, pregunto por última vez, ¿sí? Más que nada porque el que no esté en grupo después no va a poder ser asignado al examen. Más que nada para asegurarme de eso. Entonces entendemos que estamos todos. 20. Profe. Sí. Yo soy el de que todavía no estoy matriculado, ¿viste? Bien. En el caso de que me matriculen, si están los grupos llenos, ¿cómo sería la cosa? El tema es así. Te explico, o sea, entre nos, para que lo entiendan, para que se entienda. Vos estás los días lunes con Leandro, entiendo, ¿no? Sí. Bueno, ¿cuál es lo que pasa? Lo que puede pasar es que el lunes hay poca gente. Si hay poca gente en la cursada el lunes, no te van a pasar. Aunque manden 500 mails. Te explico por qué valen más que nada por un tema de organización. O sea, no puede haber un aula con 60 y una con 10. Claro. Es un tema que excede, ¿viste? O sea, yo puedo pushear, pero del otro lado el profe, aparte es el encargado también de la materia, es como que no nos va a dejar. Yo después le mando un mensaje directamente, le pregunto. Así no damos tanta vuelta, ¿vale? Más que nada. Igualmente bueno, le comento que viniste con nosotros, por si te tiene que contar la asistencia y demás. Dale, buenísimo. Bueno, porque, viste, cada uno hace su examen, viste, él no sé si toma el examen escrito, no sé cómo se manejan con esas cosas. Si te digo, te miento. Dale, buenísimo. Bueno, más que nada, a ver, un poco chicos para que esto quede claro, me lo comentó Cami, pero lo traigo acá un poco como acá a toda la people, para que sepan de qué va. Pero la idea de sumarse, o sea, de sumarse a los grupos y demás, no es porque yo estoy en desacuerdo de que lo hagan solos a los grupos, sino que es por un tema de que se puedan relacionar. Sé que realmente al hacerlo remoto, a veces consultarle a alguien si ya subió la parte de la tarea y eso es medio embole, pero para lo que es el trabajo en general lo van a necesitar. O sea, poder aunque sea charlarlo con el grupo, eso sí, va a ser clave. O sea, más que nada yo necesito, después si hay algún problema, eso lo hablamos, pero recuerden que sí o sí tienen que estar en un grupo, ¿sí? Más que nada para después la actividad que Sol les va a comentar para poder armar los grupos por el turno de horario y demás. Así que quédense tranquilos con eso. Bueno, ahora vamos a arrancar. Bien. Bueno, la idea un poco hoy es cerrar, o sea, no quiero hacerla larga hoy porque mi idea es cerrar la parte de todo lo que es diagramas estructurados, ¿sí? ¿Se acuerdan que empezamos a ver el otro día dentro del diseño? Para que entiendan, porque se acuerdan que hablamos un poquito del trabajo y, por ejemplo, dentro de los diagramas estructurados teníamos el de contexto, que vimos en la clase anterior, el de eventos, sí, la tablita, y el diagrama de sistemas, que es como cuando vamos más en profundidad. Hoy vamos a cerrar el diagrama de entidad-relación, que es el más conocido quizás por ustedes. Yo no sé si alguien cursó base de datos o intro o todavía no la cursaron. Díganme, ahora el micrófono. Sí, no saben, no contestan. No tengan vergüenza. ¿Cursaron o no? Yo la estoy cursando ahora. Ok, bien. Bien. Ok, Juan, bien. Bien. Bueno, con eso más que nada, eso para que tengan
o sea, una referencia un poquito más de cómo yo voy a poder relacionar este tipo de diagramas, ¿sí? Cuando estoy hablando de datos, ¿sí? Eso es lo que más me interesa que sepan. O sea, el diagrama entidad-relación, dentro de lo que sería, como les comenté, el diseño estructurado, representa un modelo lógico, sí, o conceptual de los datos de una organización. Obviamente, en general, nosotros analizamos un enunciado y demás, pero cuando tengamos un desarrollo en puerta, estemos en alguna empresa, o estemos trabajando por una pyme, o estemos haciendo algo en el laboratorio de sistemas y demás, siempre llega como si fuera un prototipo, ¿sí? Primero visual, porque primero uno lo ve visual, pero siempre viene como en texto, ¿no? Entonces nosotros ese texto tenemos que empezar a sacar distintos módulos, ¿sí? Distintos nombres que ahora vamos a ir recorriendo, para que ustedes, cómo va a ser como si fuera todo su base de datos, sus datos, cómo los van a componer, qué atributos van a tener, qué métodos, ¿sí? Qué funcionalidades tienen, cómo se van a relacionar entre sí y demás. ¿Bien? Bien. Acá para que lo entendamos, ¿sí? Las entidades se van a representar con estos cuadritos, ¿sí? Como si fueran rectangulares. A veces, dependiendo del trabajo, puede ser una tablita rectangular, una tablita cuadrada, ¿sí? Es indistinto, ¿ok? Pero recuerden que siempre va a representar más que nada una entidad, ¿ok? Cuando hablamos de atributos, ¿sí? Atributos es qué cosas puede tener esa entidad, ¿sí? ¿Ustedes se animan a decirme otro atributo que puede tener el cliente a pesar del nombre y el límite de crédito del cliente? ¿Qué opinan? DNI. Bien. ¿Algo más? Apellido. Bien. Algo que no sea de identificatorio, sea de la persona. ¿Qué otra cosa puede tener? Porque ahí dice límite de crédito del cliente, pero yo en ningún momento puse contexto, ¿no? ¿Qué es? ¿Un cliente de qué? Bien, número de teléfono, ¿sí? Bueno, hay miles, ¿no? De atributos que puede tener. Ahora, siempre cuando uno lo ve como a alto nivel, el cliente es, si uno lo pone como si fuera, quiere ponerle un padre a ese cliente. Porque, por ejemplo, dentro de la empresa también tengo el empleado. ¿Cuál sería el padre de cliente y de empleado? ¿Qué entidad se imaginan arriba de estos dos? ¿La empresa o la organización? No. Bueno, quiere decir, sí, Ahí vos además de vos programar, lo que me yo estás comentando es el necesito sistema que los tiene a los dos. un componente Yo te digo, ¿quién es el especial, un padre en el hardware sentido de que especial. alguien que comparta cosas para el cliente y para el empleado? Persona, me gustó más ahí. ¿Ok? ¿Por qué? Porque yo acá tengo un atributo que se llama nombre cliente, ¿no? Pero tranquilamente yo puedo tener un cliente, ¿sí? Y un empleado, como dijeron ahí, la empresa, y uno va a ser nombre cliente, el otro va a ser nombre persona. Lo que pasa que ahí, más que ponerle una descripción a ese nombre, uno le pone nombre, ¿no? Y el nombre es el nombre para todos, ¿ok? Hay veces que me preguntan, pero ¿un empleado puede tener límite de crédito de cliente? Y en general el empleado tiene la cuenta en el banco, ¿no? Si no es como casa herrero, cuchillo de palo. Por eso generalmente vieron que tienen bastante, o sea, límites crediticios, tienen accesos quizás a, no sé, a créditos hipotecarios altísimos que uno no tendría, ¿sí? Con un sueldo básico, con un sueldo bajo, con, no sé, un scoring de pocos años, ¿ok? De trabajo. Bien. Muy bien. Ahora, fíjense algo que empieza a traer un poco esto de la relación. Acá tengo un cliente como una entidad y un artículo, ¿ok? Bien. Acá dice cliente es comprado, ¿sí? Es comprado. Y del otro lado dice compra, ¿ok? Vamos a interpretar lo que dicen los cartelitos acá. Dice la frase verbal que describe cómo se relaciona la entidad. ¿Qué significa es comprado, chicos, para ustedes? ¿Cómo lo leerían? ¿De izquierda a derecha o de derecha a izquierda? De izquierda a derecha. De derecha a izquierda. De El derecha a artículo es izquierda. comprado. Claro, exacto. El artículo es comprado, el artículo, ¿sí? Estoy parado en la derecha, es comprado por un cliente, ¿ok? Pero ¿qué pasa con esta relación? Un cliente, ¿cuántos artículos puede comprar? Muchos. Varios. Sí, exacto, varios. Ahora, ese mismo artículo, ¿puede ser comprado por más de un cliente? Sí. También, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de relación estamos viendo ahí?
Muchos a muchos. Claro, Muchos porque a muchos. exacto, uno de un lado es como que ve uno a muchos, ¿sí? Y del otro lado como que ve lo mismo, uno a muchos. Pero en realidad cuando uno lo ve de la parte más externa, es muchos a muchos, ¿ok? Bien. Para que diferenciemos cuadrado o rectángulo, una entidad, ¿ok? Una frasecita verbal que va a estar o no va a estar, que más que nada va a representar la acción, ¿sí? Para que ustedes lo entiendan, que es como, o sea, cómo se va a relacionar, o sea, qué es lo que uno hace con el artículo o qué es lo que se hace también con el artículo del lado del cliente. ¿Qué hace el cliente? Bueno, lo compra, ¿ok? Bien. Y ese R3, que dice acá al medio, ¿sí? Es más que nada un identificador. Esto para que ustedes entiendan con RN, es por un tema de que la relación, cuando uno tiene muchas entidades, va a ser bastante grande. Entonces, ¿qué pasa? Si yo a todos le pongo R y no les pongo un número identificador, en algún momento voy a perder cuántas relaciones tengo, ¿sí? Y si repetí alguna que ya había puesto. Me ha pasado un montón de veces que cuando este gráfico empieza a crecer, ¿sí? Exponencialmente, en general cuando los enunciados son bastante grandes, hay muchas entidades, por ende va a haber muchas relaciones, entonces hay que tener esto como un identificador, ¿sí? Vieron que la anterior vez habíamos hecho como una tabla de eventos y uno decía, bueno, cada flechita que yo sacaba en los diagramas tenía que estar ahí en la tabla. Bueno, esto es medio parecido, pero más que nada para ir identificando todos los tipos de relaciones, ¿sí? Bien. Ahora vamos a ver un poquito esto, que esto quizás es lo más conocido por ustedes. Bien, que es el tema de la cardinalidad, ¿sí? La cardinalidad es como el número máximo, ¿sí? De una entidad que se pueden relacionar con un número de instancias de otra entidad, que me estuvieron comentando un poquito recién. Fíjense que cuando es 1, se le pone como un palito, ¿ok? Hay miles formas de representar esto, miles, chicos, ¿sí? Y todas están bien, pero esta es la más usada, ¿sí? A nivel gráfico. Se pone una rayita, ¿sí? Que me va a indicar que va de 1, ¿sí? Y esto cuando tiene como si fueran muchas ramitas, muchas salidas, se considera que es una relación n, ¿ok? No sé de qué a qué, pero va a ser de 1 a n, de 1 a muchos, como me dijeron. Cuando tengo las dos, como si fuera florcitas de los dos lados, ahí estoy yendo de muchos a muchos, ¿sí? No quiere decir que, porque un artículo pueda ser comprado por distintos clientes y un cliente pueda ser comprado por distintos, puede ser el comprado de distintos artículos, siempre voy a hacer N a N, ¿ok? Y este último, que es una relación de 1 a 1, que es la menos frecuente, ¿ok? ¿Se les ocurre alguna relación 1 a 1? En caliente que alguien abra el micrófono y me diga. Sin vergüenza, ¿eh? Se confunde, no pasa nada. Que se les ocurra, ¿eh? Podría ser quizás persona DNI. Bien, no está mal, pero hay algo ahí. Me gusta, pero no me gusta. Vamos a explicar por Persona qué. DNI, el DNI se consideraría más como un atributo de la persona. Bien, ¿O no? no sé quién está hablando, pero me encantaron las dos respuestas que dieron. Muy bien, excelente. A ver, no está mal, ¿eh? No está mal. La persona puede ser una entidad y el DNI puede ser otra entidad. No es incorrecto eso, ¿ok? Pero exactamente, como dijo la segunda compañera, más que nada, está encapsulado dentro de la entidad cliente quizás, el DNI, ¿ok? Ahora vamos a la universidad, o sea, pongámonos en el papel de la universidad. Cuando nosotros entramos, ¿qué tenemos que llevar a la universidad para poder aplicar? Nos empiezan a pedir, Documentación. sí, lo peor que te puede pasar en la vida. Burocráticamente es lo que te arruina. Tenés que llevar el papel del colegio, DNI, bueno, ni te digo si venís de otra universidad que querés validar, equivalencia y demás. ¿Qué se va armando para nosotros? ¿Un qué? Un legajo. Un legajo. ¿Sí? Legajo ya no es un atributo de cliente. Una vez me habían dicho como que, pero un cliente puede tener un legajo. Sí, es verdad, pero ya es una entidad. ¿Por qué? Porque el legajo, dentro del legajo puede haber varias cosas, ¿sí? Es verdad que dentro del DNI puede estar el número del DNI, la fecha de vencimiento, el número de trámite, ahí sí lo podemos considerar como una entidad. Es correcto también, ¿ok? Pero algo de 1 a 1 es un legajo, mi legajo, ¿sí? Pertenece a una sola persona. Mi legajo me pertenece a mí.
¿sí? O sea, es como que legajo, si uno tiene la palabra legajo acá donde dice artículo, ¿qué me diría? En vez de decir compra, ¿sí? Es como que representa, sería acá, ¿no? Representa al cliente, ¿ok? Y lo mismo pasa, o sea, una pavada si yo lo miro del otro lado, ¿ok? Ese legajo y me va a pertenecer a mí solo, ¿sí? Va a tener mi nombre, va a tener mi número de ID en la facultad, ¿ok? Pero no es tan usual, chicos. Fíjense que no sale tan rápido un ejemplo, como quizás sí sale, por ejemplo, no sé, un libro. Vieron que un libro puede tener ¿cuántos autores? Un mismo libro. Muchos, ¿sí? Una vez él me dijo único, porque el que lo... Sí, a ver, pero un ejemplo, chicos. El Principito puede tener 500 versiones, ¿sí? O sea, el libro es el mismo. Alguien está como que escribiendo sobre el autor que lo creó, pero le da como si fuera, usa otras metáforas, le da otras perspectivas y incluso a veces se cambian como los finales. Ese es el caso de Caperucita del Lobo que tiene varios finales, bueno, es medio parecido, ¿ok? Pero más que nada llevándolo como si fuera al libro autor, ¿ok? Bien. Sí. Bien. Bien. No, está excelente. Automatrícula me gusta, sí. Ahora, si vos me tenés que decir un atributo de matrícula, ¿qué me podrías decir? Además del número. Bien, bien. ¿Algo más? Bien. ¿Ves que vos ya le encontraste como 3 atributos? Ahí ya estás diferenciando que tendrías una entidad. ¿Puede ser un atributo dentro de la persona, del dueño? Sí, también. ¿Qué es lo que pasa? Pero ahora yo les hago esta pregunta. ¿Qué pasa cuando yo vendo mi auto y firmo un 08? ¿Yo me llevo la matrícula? Ese es el tema, ¿no? Ahí empieza como a haber un tema de discordia con los autos incluso. Porque si a mí mi auto tiene una patente que es mi DNI, y yo termino, me llevo la patente y se lo pongo si puedo comprar otro auto, o a mi bici o a mi moto, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Está bien hecha la relación, ¿ok? Pero ¿qué pasa? En algún momento, una patente, y quizás tenga más de un dueño, por ejemplo. Depende cómo le pongas de nombre a la entidad. Si vos me decís dueño actual y te digo, y va a haber uno. Si vos me decís dueño, y puede tener más de un dueño. Eso puede pasar, ¿sí? Tranquilamente. Pero es bueno el ¿sí? En auto no, exactamente. Exactamente. En auto no, en auto es 1 a 1. Exactamente, es correcto. Sí, muy bien. Bien. ¿Alguna pregunta? De esto es bien simple, ¿no? No tiene mucha ciencia. Aunque parezca una pavada, chicos, estos se recontran confunden. Ahora vamos a ver por qué uno se confunde bastante con estas cosas. Y es porque es difícil abstraerse y entender si uno puede tener de uno a muchos, o puede ser de uno a muchos, o puede ser de muchos a muchos, o de uno a uno. Ahora lo vamos a ver con algún enunciado y demás. Profe, Sí, perdón. disculpe, yo tengo una pregunta. En el primer estante ahí del cuadrito, Sí, aparece uno que dice 1 a 1 y después sí, en el otro extremo dice 1 a n. sí. No entendí bien eso, ¿por qué hay diferente? No, el 1 a n es como llega. O sea, esto para que se entienda es inicio en el 1, ¿sí? Y sale un 1. Llega un 1, pero termina un n. ¿Qué significa termina un n? Que esto puede ser 1, puede ser 10, puede ser 50, puede ser 60. Este de acá siempre va a ser 1. Ah, ok. Muchas gracias, porque lo había visto también en base de datos y no lo habían comprendido bien la otra vuelta. No hay ningún problema, Gracias. Las nomenclaturas, no estoy muy de acuerdo con esto, no les voy a mentir, porque un tema de que, a ver, está bueno, pero quizás cuando uno programa bastante en SQL, les va a pasar mucho, ya sea dato relacional o no relacional, que esto, ¿sí? Lo van a ver ustedes más que en lo que sería lo relacional, ¿no? Donde puedan hacer un diagrama entidad-relación. El otro es como que tienen los datos, pero quizás esto es una bolsa de datos para nosotros, ¿sí? Y bueno, eso después en su momento lo van a ver un poco mejor en base de datos, igual, para que lo tengan en cuenta. Facu, ahí Martina pregunta Sí, que dependía del contexto, ¿no? Pregunta, Hay cosas relevantes para el sistema que estamos haciendo y podremos considerarlo entidad otra. Exactamente, exacto, Martina. Sí. de hecho, lo de Sí, la matrícula también depende del contexto. Acá, exactamente. un auto, una matrícula, en Estados Unidos yo tengo mi matrícula y se la pongo al auto que tenga. Exactamente. Vos te llevas tu matrícula, eso no sabía, por ejemplo. Yo no viajé nunca,
en el sentido de Estados Unidos, no conocía ese sistema, pero es tal cual, ¿no? Depende como yo, en general, en dónde estoy, siempre obviamente depende del ámbito, pero aparte piensen algo, chicos, que es a lo que yo llamo entidad. Por eso les diferencié dueño con auto, ¿no? Medio raro auto como entidad, pero piénsenlo que puede ser tranquilamente. Pero como dice Sol, el auto acá en Argentina, ¿sí? Quizás es una relación de 1 a 1. Pero como dice Sol, el patente dueño, ahí quizás también es 1 a 1, pero acá no pasa eso. En cambio en Estados Unidos sí. Acá puede ser de 1 a N. ¿Sí? Mi patente la puede tener otro dueño, al que yo se lo venda o al que yo se lo compré. ¿Está bien? Es exactamente tal cual. Bien. Esto es un poquito más a gran escala de las cositas que van como en los inicios y en los finales. Es como si fuera cuando sale de una entidad y cuando llega a la otra entidad. ¿Ok? Que se le dice como la modalidad. Bien. Acá se habla de la cantidad mínima de relaciones que tienen las mismas entidades. Optativa, dice acá, es cuando la relación puede existir o no. ¿Qué lleva la optativa en general? Un redondelito. Y lo que sería la barrita vertical, ¿sí? Es la obligatoria. ¿Ok? ¿Alguien abre el micrófono con lo que leemos acá y puede interpretar por qué el cliente es obligatorio con respecto a una factura? Como le salga, con las palabras que le salgan. ¿Sí? Necesito que aporten. Sáquense los miedos acá. Bien. ¿Alguien más? ¿Por qué? Un poquito más playado. Porque Una factura necesariamente tiene que tener un cliente. O sea, hubo una compra. Bien. Y no necesariamente necesita una factura el cliente. Bien, porque es optativo. exactamente. Bien. ¿Alguien más ahí abrió el micrófono también? ¿Quiere aportar algo más? no era yo, pero era lo mismo. Una factura necesita un ID de cliente como mínimo para que se pueda crear. Bien. ¿Qué pasa si También yo hago una factura? porque el cliente tiene aranceles, o sea, tienen IVA, entonces también va por ahí. Bien, por bien. ese lado. Ahí es un poco más complejo, pero va por ahí. Claro, viene por ahí la mano. Sí, es verdad, es verdad. A ver, ¿se puede hacer una factura sin nombre de cliente? Sí, chicos, pero es factura inválida eso. O sea, acá estamos pensando en la lógica de negocio de que una factura se la tengo que hacer a alguien para arrancar. Porque una vez alguien me dijo, pero si yo facturo en negro, si vos facturas en negro, no facturás. En negro, chicos, ¿sí? Es un recibo, no tiene valor. Eso. Es distinto eso, ¿ok? Yo puedo tener un recibo, ¿sí? Que se lo hago a una persona X y quizás es una persona, ni es una empresa, ni es un cliente y demás, ¿sí? Acá se considera cliente como es alguien que, no sé, tiene un número de quit, por ejemplo, o quizás una persona física, ¿sí? Exactamente. Ahora, chicos, ¿por qué es obligatorio? Es porque si no existe el cliente, la factura no existe. Ahora, ¿puede haber facturas? ¿Sí? Esta es la pregunta que yo les hago. ¿Ven que está optativo esto? ¿Puede haber clientes sin facturas? ¿Qué opinan? ¿Sí o no? Tranquilamente. Sí, la factura de los impuestos, por ejemplo. Claro, exactamente. A ver, vos podés tener, yo les hago una consulta. Cuando uno paga algo, no sé, digital, tiene una factura, pero no la ve. La relación existe, ¿no? Entonces como que uno dice, che, la factura viene a nombre de alguien, ¿sí? Puedo ser o no puedo ser yo, porque vieron que cuando uno no sé, alquila una casa o compra una casa, algo a veces está a nombre de otro. La relación igual está, no somos nosotros el cliente, pero está, ¿sí? Entonces, para que se entienda que yo puedo tener 500 clientes y de los 500 hay alguno que no factura. ¿Sí? Tranquilamente. ¿Vieron cuando, por ejemplo, van a comprar, no sé, van a una biblioteca y quieren comprar, no sé, a una biblioteca de estas de las que están en los shopping, así, y quiero comprar un libro, ¿y qué te pregunta el de la caja? ¿Te hago una qué? Te dice. ¿Te hago una factura? No Y vos como persona física, ¿de qué te sirve la factura? ¿Qué piensas? No, te sirve en el caso de, no sé, hacer un cambio, devolución o algo. Bien, ¿algo más? Sirve para algo más, no es para eso. Entiendo el punto, está bueno. Sirve como garantía y para saber, para tener un control de lo que vas gastando, por ejemplo. Sí, está bien, pero uno, a ver, en general el que pide Sirve para factura, presentarlo en Arca o AFIP también.
Sí, exacto. Es un comprobante que yo discrimino. O sea, si vamos a la legal, es un comprobante que yo discrimino. ¿Sí? Claro. O sea, a nivel, a ver, pasa mucho que uno haga, a veces, un ejemplo, chicos, yo tuve kiosco toda mi vida. Entonces, ¿qué pasa? A veces uno, por la categoría de monotributo que sea o lo que sea, uno tiene que facturar tanto monto. ¿Puede hacer algún pedido en negro? Y sí, en general pasa, en todos lados pasa eso. ¿Sí? No debería, pero ¿qué pasa? Vos también estás obligado a tener algo en blanco. Entonces, ¿qué les puede pasar? Ustedes van a comprar un libro y le dicen, te hago una factura. Y si no la usás para nada, es medio al dope. No le voy a mentir. ¿Por qué? Porque vos te vas a quedar quizás 20 minutos hasta que te hagan la factura. Eso en general uno pide factura cuando o lo trataron mal, digo yo siempre, porque es como que a ellos les es tedioso eso. E incluso es para probar que la empresa esté en blanco y te esté facturando, porque si no ellos están vendiendo productos en negro, ¿sí? Que eso generalmente así es como entra cuando entra la FIPA a los negocios, ¿sí? Te preguntan, te compran 2, 3 cosas y te dicen, ¿me haces una factura? O me hace el ticket, que funciona como factura. Dice, no, te anotan en un papelito. No, lo que hacen los chinos, chicos, si no te dan el ticket no existe. Sí, obviamente. Viene por ahí, la mano. Muy bien. Bien. ¿Queda claro esto entonces? No, sí, olvídense, esas cosas. Pero llévenlo a la vida real. Esto cuando uno programa, a mí me pasa día a día. Yo lo tengo que llevar al ecosistema de la vida, esto, ¿sí? Uno para que le sea fácil la programación, fácil lo que sería estimar un proyecto, pararse en alguna modalidad o estar abierta a aprender algo nuevo, siempre es esto, es pararse, che, ¿cómo está el mundo? ¿Ok? ¿No escucharon lo que pasó el otro día? Que Elon Musk quiere mudar COBOL a Java. ¿Lo escucharon en algún lado? Él lo quiere hacer con IA en 4 meses, chicos. Estamos hablando de COBOL, que es algo de lo más estructurado y cerrado que tienen los bancos hoy en día, que no lo tocan porque funciona. Pero es arcaico. La persona, un senior en COBOL tiene 60 años mínimo. Eso es a lo que va, ¿sí? Entonces, fíjense cómo uno se tiene que ir adaptando a herramientas y a migraciones que van a pasar. Sí, en lo lejano o cercano va a pasar. Que va a ser un boom. Bien. Ahora, otra cosa que me gusta hablar, esto también es de cómo son las propiedades de estas relaciones, ¿sí? Esto, los nombres, no es algo que me interesa que lo sepan, pero vamos a entenderlo un poquito, ¿sí? El grado, se le dice el grado de una relación, es el número de entidades que participan en la relación, ¿sí? Unarias o recursivas, por ejemplo, dice acá, la entidad madre, ¿sí? La madre se relaciona con la madre suya, pero también es madre de su hija, ¿sí? ¿Ven este circuito que se forma acá? De que alguien tiene que tener una madre, ¿sí? Porque de algo nacemos, ¿se entiende? Ahora, pero esa entidad también funciona como madre de otra persona, ¿sí? Debe tener un hijo. Puede ser como no, pero si se la considera con el título de madre es porque tuvo, ¿sí? Ahora, la madre se relaciona con sí mismo porque lo que se dice más que nada es como que puede ser madre, pero también fue hija. Entonces es como que juega los dos papeles, ¿ok? Ahora fíjense lo que es binarias, la diferencia. Son las que se relacionan dos entidades X, como vimos recién. Un modelo, automóvil, ¿ok? Modelo 2025, que por ejemplo, ¿sí? O un modelo de un auto cualquiera, ¿sí? Puede ser uno a muchos, ¿sí? Como hablamos antes. Y lo mismo, uno es obligatorio, pues si no existe el modelo no está el automóvil. Y lo mismo acá, es como que puede no existir el automóvil, ¿sí? Tranquilamente, si uno dice, no sé, el modelo 2028 capaz que ni se creó todavía, ¿ok? Entonces no existe, pero está traqueado para hacerse, ¿ok? Esto no es algo que se ve mucho, chicos, en la vida real, pero es para que lo entiendan la diferencia, ¿sí? Se dice unario recursivas porque es como se están llamando a la misma entidad, ¿sí? Bien, esto pasa para varias cosas. Sí. Exacto, sí. Eso, ¿saben que se usa mucho? Allá es muy de moda, Tesla lo trajo ahí al mundo, pero en China se hace mucho esto de que se vende un prototipo que ni se creó. Incluso... Exactamente, exactamente. Piensen que ellos van a paso agigantado en la tecnología. Cuando ellos largan un prototipo, ¿no vieron que a veces hay algunos videos y vos decís, che, pero ese video capaz que está hecho con inteligencia artificial? O sea, lo que voy, no está creado. Ellos tiran un prototipo, les piden que les den una imagen, un video con las acciones de que ellos lo van a llevar a cabo. Ahora, si ven que eso tiene millones de reproducciones, se dan cuenta que la gente lo va a requerir, le interesa, ¿sí? Llama la atención. Así es como captan el mundo, ¿no? ¿Sí?
es algo lógico. Exactamente, exactamente. Ellos tienen una capacidad tecnológica, chicos. Piensen que hoy China está creando todo lo que en Estados Unidos se crea. Esto va a pasar y va a ser cada vez peor, porque para que ustedes entiendan, este tipo de guerra de comercial, guerra tecnológica, va a pasar siempre, ¿sí? Entonces, lo que está creando cada país es empezar a hacer su propia producción. ¿Vieron cuando empezaron a ver todos los bloqueos de, no sé, Huawei con lo que sería Apple? Y bueno, uno producía sus propios chips, andaban en China, Estados Unidos no lo dejaban ingresar, en Estados Unidos no andaban, lo mismo con China con los iPhones. Y así sucesivamente. Lo que pasa es que, ¿qué pasa? Exactamente. Exacto. Sí, sí, sin duda, sin duda. Bien, bien. Bueno, ahora vamos a ver esto que hablamos un poquito de los supertipos, ¿sí? Pero más que nada es como que lo entendamos como padre e hijo, ¿sí? Lo que les comentaba antes, para que ustedes lo empiecen a traquear en su cerebro de cómo funciona. Fíjense que lo que dice acá, dice, una entidad es el tipo y tiene relacionadas otras que son subtipos, ¿sí? Los subtipos, para el que todavía no vio nada de objetos, que entiendo que somos todos nuevos en la materia, esto va de la mano de que, bueno, un empleado, ¿sí? Puedo tener distintas categorías dentro de un empleado. Vieron que en una empresa, no sé si, entiendo que algunos trabajan ya, pero vieron que en el recibo de sueldo nos aclara si somos empleados fuera de convenio, si somos empleados contratados, si somos empleados dentro de convenio, ¿sí? Ya sea por la liquidación que es distinta o por los distintos detalles cuando liquidamos, ¿sí? Un ejemplo, chicos, una diferencia. El contratado en general es un contrato fijo en el cual no crece el monto hasta el fin del contrato. Y cuando se vuelva a generar un nuevo contrato, ahí recién cambia el monto. Si es que uno lo vuelven a contratar, ¿ok? Un empleado con convenio va a tener un detalle del convenio, que es el arreglo que se hizo entre, como si fueran los dueños de la empresa con los dueños del sindicato. Y el empleado sin convenio es como el global, el empleado que está dentro de una empresa y rige con el aumento de la empresa. Lo que sea, trimestrales, cuatrimestrales, como que el que se adapta. ¿Bien? Hoy en tecnología, la parte de tecnología hoy en día, chicos, no hay un sindicato de tecnología. No sé si sabían eso. Hay gremios, pero no son fuertes y exactamente. no están implementados en lo que es la tecnología en Haití. Existen, no están implementados y también la gente de Haití, nosotros la realidad es que tenemos sueldos más altos que la media y por lo general el sindicato te absorbe una parte de tu sueldo, entonces es muy difícil llevar un sindicato a lo que es una empresa de Haití. Pero sí existen, pero no están implementados. Fíjense, como les comenta Sol, chicos, cómo uno queda, no es que queda relegado, pero pasa también que empieza a haber como un embudo de gente que estudia lo mismo. No sé si les pasó o les pasa, ahora con las entrevistas laborales, ¿qué pasa hoy cuando uno entra a LinkedIn? ¿Qué siente uno cuando entra a LinkedIn y ve un detalle de un trabajo que están pidiendo requisitos? A vos te dice, se necesita un programador junior y te dice con 3 años de experiencia en Java. Microservicios, levantar APIs, correr en distintos servidores. Vos te pones a pensar y vos decís, no es un junior lo que necesita. Pero ¿qué pasa? La empresa nunca va a poner lo justo que necesita. Siempre va a pedir un poco más. Eso ténganlo en cuenta. No tengan miedo a veces de presentarse a un trabajo o postularse para un trabajo porque no cubro con todo el expertise que están pidiendo. Eso va a pasar. La primera vez siempre cuesta entrar a un trabajo, pero cuando uno entra empieza a aprender toda eso como si fuera skill que no tiene, da poco. ¿Sí? Eso tenganlo presente. Bien. Entonces, tenemos un supertipo, ¿sí? Acá que es un empleado. Los subtipos habíamos dicho que son parte como de la entidad, ¿ok? Son cosas que puede ser la entidad. ¿Qué heredan, chicos, que habíamos hablado en la anterior clase? ¿Qué puede heredar una entidad? ¿Qué habíamos dicho acá arriba? Que una entidad tiene ¿qué? Los atributos. Perfecto. Bien, tiene atributos, que en general a veces salen como con flechas, ¿no? Entonces, claro, a ver, ¿hay un atributo que puede tener los 3 empleados acá? ¿Qué opinan? Me dijeron uno antes. ¿Cuál era?
El más simple que uno tiene, que todos tenemos. ¿Qué es? Nombre. Apellido, ¿sí? DNI, no cambia eso. ¿Ok? Ahora, cuando ya el empleado es una entidad, por ejemplo, es una empresa, que eso pasa mucho. Vieron que, por ejemplo, no sé si vos habías contado, Sol, que Accenture tiene terciarizada toda la parte de... creo que no sé si lo contó solo o lo investigué el otro día, lo noté. Todo lo que es el BBA, recursos humanos, lo tiene terciarizado y lo hace Accenture, por ejemplo. Entonces estaba hablando con un chico que aplicó para una entrevista y bueno, me decía que la gente de Accenture lo llama para poder contratarlo para el BBA. Entonces, ¿qué pasa? Ahí quizás el DNI no aplica, porque quizás ya no tiene un número como de persona física, sino tiene un número de persona jurídica. ¿Ok? Eso después se va a ir como aperturando. Y después acá abajo, es como que cada entidad, por ejemplo, un empleado con convenio, acá puede ser un plomero, puede ser un electricista. Estas dos entidades, chicos, también las puede compartir alguien que sea sin convenio y alguien que tenga contratado, ¿no? Esto es un ejemplo de cómo ustedes tienen subtipos, ¿sí? Tenemos un supertipo y después tenemos varios subtipos, hasta que uno dice, bueno, hasta acá puedo, ¿sí? Como ir bajando. Esto lo que se dice es como más que nada, ¿vieron cuando vimos el diagrama de sistema? Que ahí es como que íbamos detallando, íbamos abriendo esa flor a nivel de entidad, bueno, acá de trabajo, acá lo vamos a dar a nivel de entidad, ¿sí? Bien. Fíjense que siempre es claro que pone el tema de que tiene que existir, por eso las rayitas, ¿sí? A ver, que las rayitas estén hechas, chicos, o estén en vertical es lo mismo. Es más que nada, acuérdense que es lo obligatorio que tiene que existir, pues si no tengo la entidad empleado y empleado sin convenio no va a existir, algo lógico, ¿no? Bien. ¿Alguna pregunta de esto? ¿Venimos bien? Bien. Seguimos. Bien, después lo que es la integración entre el diagrama entidad-relación y el diagrama de flujo de datos, acá es un poco del tema de funcional, ¿sí? Vieron que cuando vimos el tema de DFD el otro día, vimos que cuando nosotros empezábamos a tener como estas acciones, les poníamos como unos estilos rectangulitos de este estilo, a ver si tengo alguno acá. De este estilo, chicos, ¿se acuerdan? Órdenes de compra, disponibilidades, ventas realizadas, comisiones. Eran como si fuera datos, ¿sí? Como si fuera una base de datos, ¿se acuerdan? Que es lo que íbamos nosotros como a trabajar internamente entre alguna, como acá más que nada, como un atributo y otro atributo, que lo queremos pensar, ¿sí? Ahora lo vamos a llevar más que nada a lo que es el DER, cómo funciona. Bien, y vamos a interpretar lo que dice acá. A cada entidad, ¿sí? Del DER, le corresponde a una y solo una demora del DFD. Acuérdense que la demora es esto que les comento acá, ¿sí? Entonces, fíjense cómo se estructura esto. Profesor, título de profesor, título, acá, todas las entidades que incluye pertenecen a la demora profesor. ¿Ok? Ahora, acá dentro de profesor no puede estar alumno, ¿sí? Pero esto puede seguir creciendo. Ustedes me ponen acá profesor, yo les puedo poner, no sé, nombre no es una entidad, pero yo puedo poner, qué sé yo, escuelas, ¿sí? No sé, entidades donde trabaja, ¿sí? Ambientes de desarrollo, y puede tener muchas cosas, ¿sí? Eso sí, obviamente. Después tenemos, por ejemplo, más que nada de diferentes, que la demora, en cambio, ¿sí? Siempre es una, ¿ven? A cada demora del diagrama de flujo de datos, ¿sí? Le corresponde una o más entidades. ¿Puedo tener una sola? Sí. Pero si yo no tengo ninguna entidad, significa que esa demora está redundante, no está haciendo nada, ¿sí? Eso, para que ustedes entiendan, es porque si esto funciona, chicos, como una base de datos, yo tengo una base de datos para profesores y no tengo nada que interactúe con esa base de datos, entidades que trabajen en esa base de datos, la creé al cohete, ¿se entienden? No tiene ningún tipo de sentido. ¿Esto saben para qué sirve? Pasa un montón de veces cuando uno está armando una base de datos para un desarrollo que quiere hacer y se da cuenta que tiene algunas tablas de más, algunas relaciones que hizo que no corresponden, porque ya lo tenía en otra tabla, y esto sirve como para empezar a limpiar ese desarrollo. Les va a servir un montón cuando lo vean, ¿ok? ¿Se entiende la diferencia entre demora y lo que es la entidad? La entidad siempre va a tener una sola demora, ¿ok? En cambio, la demora puede tener una o más entidades incluidas.
Imagínenselo como un estante, en donde en un estante ponemos todo lo que refiere a profesores, en otro todo lo que refiere a alumnos y en otro en todo lo que refiere a materias. La realidad es que cuando uno va a hacer este DER y el DFD, no vamos a tener las bases de datos ahí. Eso es una forma de modelar lo que está pasando en la realidad en ese momento particular de la empresa a la que le vamos a resolver el problema. Acá lo que nosotros estamos entendiendo es cómo se mueve el sistema en sí. O sea, no necesariamente va a ser una base de datos, puede ser un armario donde pongan todos los datos. Vieron que en la escuela cuando vamos está la secretaria con un montón de papeles atrás. Bueno, imagínense lo que es como eso. Pero nosotros acá estamos viendo y dibujando y pasando a papel todo lo que está haciendo la organización en este momento. Y ese es el problema que nosotros después vamos a resolver, como bien dijo Facu, con las bases de datos. Exactamente. Es un buen punto ese, me gustó el de los estantes, es un buen ejemplo. Bien, gracias, Sol. ¿Alguna pregunta, chicos? Sí, profe, no entiendo a qué se refiere título-profesor, materia-plan. Estos son las entidades, ¿sí? O sea, vos podés tener una entidad que sea profesor, una entidad que sea título, ¿sí? Otra entidad que sea título profesor, otra entidad que sea alumno, materia. Es un ejemplo, ¿no? Esto. Son ejemplos, puede ser cualquier cosa. Claro, cualquier cosa. Esto a veces confunde, ¿saben qué se puede confundir un poquito este título profesor? Título profesor, piensen que puede ser cuando uno relaciona la entidad profesor con la entidad título. Ahora lo vamos a ver eso. Creo que la pregunta viene por ahí más que nada, me parece. Sí. ¿Sí? Ok, me imaginé. Cuando uno relaciona una entidad con otra entidad, se crea como una entidad interna, se dice. Ahora lo vamos a ver. Lo mismo cuando uno relaciona una base de datos con una base de datos, puede pasar que se interpreta como que hay una entidad interna que es el nombre de la relación entre las dos entidades. ¿Sí? Acá alumno no tiene otro, entonces no aparece este alumno guión algo. ¿Sí?